Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar y vamos a empezar a hablar sobre la producción de bioetanol. Este biocombustible, como ustedes ya lo habían visto, lo podemos obtener a partir de residuos sacarosos o de residuos amiláceos, ¿ok? Estos residuos, por ejemplo, el residuo de caña, el proceso o la ruta para la transformación de este biocombustible es el siguiente. Se recepciona el material, en el caso de la caña, se extrae el jugo por medio de prensas, se purifica ese jugo porque recordemos que puede tener aceites, puede tener minerales o puede tener eh, sustancias o compuestos que pueden afectar la reacción de fermentación, ¿ok? Y después, este fermentado es destilado para obtener bioetanol como combustible, ¿ok? Normalmente la caña de azúcar pasa por un proceso de pretratamiento. Entre ellos se encuentra el lavado y la molienda, porque pues puede contener tierra, residuos del mismo proceso, ¿no? Polvo. Estos jugos azucarados a su vez son fermentados. A esto se le llama mosto y se destilan, obteniéndose no solo bioetanol, sino también vinazas. Aquí tenemos otra imagen, pero ahora de maíz. Vemos cómo el maíz pasa por molinos, después por un tanque de mezclado, después un tanque de licuefacción, un tanque de sacarificación donde extraen la sacarosa, se fermenta y se obtiene pasa por el proceso del destilado y se obtiene el alcohol, el bioetanol. Recordemos también que el bioetanol es una sustancia azeotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a estar mezclado con agua en un 95%, ¿sale? Por eso le llaman eh, etanol anhídrido, la última fase, cuando logran obtener el 95% de pureza del etanol. ¿Ok? Otro proceso para producir bioetanol sería el proceso de producción por medio de cereales. Puede ser el cereal húmedo, perdón, o el cereal seco. Cuando es húmedo, se remoja para sacar el agua residual, se muele, se separa, se obtiene el germen, después se obtienen las fibras y el gluten, después este almidón o esta mezcla es pasada por un proceso de licuefacción, hidrólisis y después de fermentación para obtener la destilación y obtener alcohol, con liberación de dióxido de carbono. En el caso del proceso del grano en seco, que es muchísimo más sencillo, es pasa por el proceso de molienda, la cocción del grano de maíz, la licuefacción, la hidrólisis, la fermentación, el reciclado de levaduras para poderlas utilizar posteriormente y después la destilación y la centrifugación para poder separar el etanol del agua, ¿ok? Después es pasado por el proceso de secado y de evaporación para obtener lo que es el etanol anhídrido. Dentro de las reacciones podemos ver que la hemicelulosa reacciona para obtener xilosa, glucosa y otros nutrientes. Lo que obtenemos de aquí es la celulosa o bien u otros azúcares. Después esta celulosa es reaccionada por medio del fermentado y se obtiene celobiosa y como para obtener glucosa. Después esta glucosa es pasada por el proceso de fermentación con la levadura Saccharomyces cerevisiae para obtener etanol y 2 moléculas de dióxido de carbono. En el caso de la xiloxa, se utiliza como levadura la Pichia staphylis y se obtiene 5 moléculas de etanol y 5 moléculas de dióxido de carbono. Dentro de los rendimientos
la que presenta, el material que presenta hasta el momento mayor rendimiento por kilogramo de biomasa y litro de etanol es el sorgo azucarero, pero recordemos que todavía compite ¿con quién? Con la producción de alimentos y la caña de azúcar. Dentro de las materias primas con las que se produce el etanol encontramos la melaza, eh, de la caña de azúcar, el maíz, el trigo, la yuca, eh, así también jugo de caña, remolacha, naranja, arroz, jugo de anacardo, residuos industriales del café y almidones de papa. ¿Ok? El bioetanol de primera generación, recordemos que es el que compite con la industria alimenticia. El de segunda generación está empleando materias ricas en polisacáridos, residuos de foresta, residuos industriales, pajas, bagazos, cáscaras, acerrín,es etc. Y la generación de la tercera generación es a partir de microalgas. Las sustancias con alto contenido de almidón empleadas son el maíz, la papa, la yuca. Con alto contenido de sacarosa son la caña de azúcar, las remolachas y las melazas. Y las sustancias con alto contenido de celulosa como la madera y los residuos agrícolas. Dentro de la hoja técnica del bioetanol se encuentra que tiene una toxicidad aguda, es decir, por DL50, es decir, que no se pueden consumir más de 5 gramos por kilogramo. ¿Okay? Genera irritaciones cutáneas, así como oculares graves, y es un líquido que se evapora altamente y es inflamable. ¿Okay? La mezcla etanol-agua se encuentra en un azeótropo en 89.4% mol de etanol a 78.2 grados centígrados a una atmósfera. Esta temperatura es la mínima a la cual la solución etanol puede entrar en ebullición. Por lo tanto, el etanol solo puede ser purificado aproximadamente, es lo que les decía, en un 95%. Conocido como etanol rectificado o etanol anhídrido. ¿Okay? Aquí vemos que se necesitan al menos, que para para producir etanol, se producen como subproductos dióxido de carbono y agua en una proporción de una molécula de etanol por 3 moléculas de oxígeno, nos da una proporción de 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua. Tenemos un ejemplo, hacer ejercicios para trabajar esta parte del bioetanol y dice, determine las hectáreas necesarias para satisfacer los vehículos del estado de Tabasco. Si se quiere sustituir un 100% de la masa de la gasolina usada. Tabasco tiene una población de 250,000 vehículos. Suponga que las cosechas de caña se hacen cada 10 meses. En promedio, cada vehículo tiene una eficiencia del 17%. Y por lo tanto, cada vehículo gasta 145.5 megajoules a la semana, sin considerar las pérdidas del calor por el motor. Que lo primero que necesitamos saber es cuánto gasta cada vehículo, o sea, cuánto de energía necesitamos sustituir. Para ello determinamos la energía total, es decir, el 100%, porque nos están diciendo que necesitamos sustituir el 100%, sabiendo que la eficiencia solo es del 17%. Entonces hacemos una regla de 3, 145.5 megajoules es lo que se gasta y solo tiene una eficiencia del 100%, por lo tanto determinamos que
el 100% es, para obtener el 100% de masa es 855.88 megajoules a la semana por vehículo. Ahora sí determinamos en cuánto se traduce esos 855.88 megajoules por vehículo, es decir, pero nosotros no tenemos un vehículo, tenemos 250,000, entonces necesitamos 213.970.588 megajoules a la semana. Es lo que necesitamos para abastecer el 100%. ¿Ok? Después lo único que hacemos es saber la relación del poder calorífico, que es el poder calorífico interior, lo tenemos en una tabla que usamos en las clases pasadas. Etanol, que es 27 megajoules sobre kilogramo. ¿Ok? Eso es por kilogramo de biomasa, pero nosotros no tenemos, más bien no necesitamos, no tenemos un kilogramo, necesitamos determinar cuántos kilogramos. Entonces lo que hacemos es dividir los 213.970.000 entre los 27 megajoules que produce un kilogramo de biomasa, y así obtenemos los kilogramos de biomasa requeridas. Entonces ahora sacamos el rendimiento de la producción, que es las toneladas por las hectáreas. Nosotros tenemos que se necesitan 7.920 toneladas a la semana. Los kilogramos lo transformamos a toneladas. Entonces vemos que en una tonelada para una tonelada se necesitan 80 hectáreas. ¿De qué? De caña de azúcar, porque de eso estamos hablando, de caña de azúcar, ¿ok? Acá tenemos la tabla, para una tonelada se necesitan 80 hectáreas, entonces dividimos todas las toneladas que tenemos entre las hectáreas que se necesitan, tonelada con tonelada se va y nos queda que se necesitan 99 hectáreas a la semana. Calculamos las hectáreas en los 10 meses, tomando en cuenta que un mes tiene 4 semanas y por lo tanto obtenemos que son 3.960 hectáreas. Y así se determinan las hectáreas necesarias para abastecer los vehículos del estado de Tabasco con etanol. De todas maneras, les dejo unos ejercicios. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Gracias.